Muy buenas, ¿cómo les va? Hoy les vengo a dar un tutorial de una metodología geométrica con la cual podrán realizar en sus personajes la vestimenta que más les guste. Sin más dilación, empecemos. Muy bien, el primer paso para desarrollar este método para crear ropa para nuestros personajes es utilizando referentes geométricos. ¿Ya? Los referentes geométricos son las figuras geométricas que normalmente utilizamos para desarrollar los esquemas del cuerpo humano. Recordemos que cuando desarrollamos la anatomía del ser humano nos damos cuenta de que éste posee unas características geométricas, las cuales nos ayudan a poder estructurar mejor el cuerpo. Una vez nosotros tengamos desarrollado esto, este mismo concepto lo podemos aplicar para poder crear la ropa, porque la ropa igual posee un esquema geométrico. Entonces tenemos que aprender a pasar desde las formas geométricas básicas, utilizando las referencias para así poder crear a nuestro modelo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como vemos aquí, la chica presente acá posee igual esquemas geométricos en la ropa que está utilizando, no solo en su estructura anatómica. Podemos tomar como consiguiente que evidentemente la ropa va siempre en un rango de espacio entre la piel. Entre la piel y la ropa hay un rango de espacio. Y ese rango de espacio siempre tenemos que tenerlo en consideración. Las formas geométricas básicas que utilizamos acá normalmente nos ayudan a poder esquematizar a la hora de nosotros poder dibujar. Aprender a segmentar la ropa, aprender a ver cómo está estructurada nos ayudará a poder desarrollar un método con el cual nosotros podamos entender cómo funciona la ropa encima de nuestro personaje. Normalmente siempre recomiendo hacer este tipo de ejercicios, dibujar la ropa lo más básico posible por encima para poder entender cómo está, cómo van sus arrugas. Como podemos ver, tiene arrugas. Evidentemente la ropa se distorsiona con respecto a los movimientos del individuo y de la piel. Y bueno, ¿cómo podemos entonces pasar eso a un esquema ya prediseñado? Normalmente cuando creamos el esquema de un personaje, solemos crear cosas tan simples como la cabeza. Después vamos a la anatomía básica del personaje. Siempre utilizando, obviamente, los referentes geométricos. La idea acá es entender cómo podemos, encima de un stickman en este caso, poder agregar la ropa al personaje, poder entender cómo funciona, poder agregarlo sin problemas. Bueno, vamos a darle volumen de una manera rápida al personaje. Vamos a hacerlo lo más básico posible para entender cómo se hace esto. Una de las cosas que siempre ocurre cuando las personas intentan dibujar un personaje, siempre lo he dicho, es que intentan siempre colocar la ropa mientras dibujan al personaje. Esto puede ser bueno si posees como ya una base de cómo hacerlo, pero bueno, este video está principalmente enfocado a nosotros los principiantes que comenzamos con esto. Entonces normalmente si queremos hacer ropas que no sean una camiseta, que normalmente puede ser una subdivisión por parte, una camiseta común y corriente, o una blusa que suele tener una división por partes como así y listo. En vez de hacer ese tipo de cosas mucho más simplona, ya tenemos el stickman puesto. Ahora cambiamos el color a uno más oscuro y siempre tendemos a utilizar, en este caso, nuestra figura para poderlo emplear. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Bueno, utilizamos
Yo por lo menos siempre utilizo diferentes colores, muchos colores diferentes, para poder ejemplificar mejor por qué tenemos que destacar de la ropa que estamos usando como referencia. Entonces podemos ver esta forma. Esta forma la tenemos que aplicar acá. Entonces tenemos el cuello del personaje que ha aplicado a una blusa que está debajo. Recordemos que la ropa suele deformarse, la ropa suele tomar forma dependiendo de cómo esté puesta. También depende de condiciones climatológicas. A veces el viento puede afectar en la forma en la que podemos dibujar la ropa. Todo ese tipo de cosas. Entonces vamos acá, intentamos siempre utilizar a la referencia como un punto de convergencia, pero no implica de que tengamos que hacerla totalmente igual. Simplemente es la referencia. Recordemos que la referencia no es más que un punto de enfoque con el cual la persona puede identificar diferentes, variados, pocos o muchos elementos estéticos que podemos visualizar. Entonces los seres humanos somos seres que podemos visualizar el entorno y podemos aplicarlo a nuestra forma de percepción. Una percepción que normalmente suele ser lógica. Y la lógica que estamos aplicando acá siempre son algo geométrico. La geometría, yo siempre he dicho que la geometría es la forma básica y práctica con la cual puedes aplicar cualquier tipo de cosa, en este caso vestimenta. Siempre que detectemos las formas y las curvas, las podemos aplicar a nuestro dibujo. Aquí lo haremos desde la forma más perceptiva posible. Recordemos siempre que no es necesario hacer todo perfecto, simplemente es como un boceto. Todo es el bocetaje de la ropa. Ya de aquí podemos aplicar otras capas y encima de esas capas podemos aplicar muchos más cambios. Podemos aplicar muchos más detalles, podemos incluso agregar detalles que no están en nuestra referencia, porque la idea es siempre estar haciendo algo que sea completamente imaginativo. La imaginación acá siempre es el punto de enfoque clave con el cual nosotros podemos desarrollar, en este caso, nuevas vestimentas para nuestros personajes, ¿vale? Pero tenemos que visualizar por dónde es que termina una prenda y comienza la otra, dónde termina una y comienza la otra. Normalmente, para visualizar las prendas, cuando utilizamos un estilo un poco más cómic americano o un poco más anime, el cuerpo suele fragmentarse. Y podemos entenderlo como 1, 2, 3 y 4 partes. La cuarta parte suele ser un poco más larga. Recordemos que esta chica no la vemos completamente, pero evidentemente la chica que tiene las piernas más largas, obviamente. Así que es algo que escapa de nuestra percepción, porque la foto evidentemente está recortada. Pero por eso siempre tenemos que trabajar la percepción de lo que no vemos, Usualmente lo que no vemos es aquello que nos hace experimentar, ¿vale? Si decimos que la chica está acá con sus piernas y todo lo demás, esta ya sería la verdadera parte 4. Voy a borrar esta línea que está por acá. Ok. Sería la verdadera parte 4. Y podemos fragmentar las vestimentas en tres partes. La parte de arriba del accesorio que se encuentra en la cabeza. La parte 2 vendría siendo la blusa o la chaqueta. La chaqueta también puede abarcar, en este caso la chaqueta llega incluso hasta la parte 4, es decir, hasta las piernas. Ya, hasta las piernas de la chica, hasta antes de las rodillas o a las rodillas, dependiendo de cómo lo quieran ver. Aquí la hice un poco más larga, pero bueno, como dije, estos son percepciones y referencias con las cuales podemos trabajar. Vamos a recortar un poco acá. Esta es la cosa, que cada vez que vamos viendo la referencia y vamos viendo lo que estamos haciendo, siempre encontramos algo que podemos mejorar, algo que nos puede ayudar. O sea, aquí hay una línea invisible que conecta con esta parte y así podemos entender por qué existe esta curvatura exacta y perfecta. Esta curvatura es como un círculo que traza hacia acá, llega hasta acá abajo. ¿Ven? Entonces podemos entender cómo es que funcionan las referencias geométricas con respecto al cuerpo y la fragmentación de varios puntos.
el 1, 2 y el 3. Una vez que dominemos estos pequeños detalles, estos pequeños tics, por así decirlo, podremos comenzar a desarrollar un estilo de vestimenta un poco más elaborado y más acorde a lo que queremos hacer, pero siempre es bueno empezar por las referencias y sabiendo segmentar el cuerpo. Muy bien, para seguir con el tutorial, acá en la descripción les dejaré estas plantillas de personajes. Estos son 2 personajes propios que utilizaremos para realizar los ejercicios y repasaremos ciertos aspectos claves que ya habíamos mencionado con anterioridad. Como bien habíamos dicho anteriormente, lo que yo recomiendo es siempre tener una plantilla de personajes o unos stickman o que muestre las proporciones anatómicas de los mismos, con los cuales podremos hacer la ropa por encima de ellos. Y normalmente para ello es necesario, yo recomiendo de cierto aspecto, tener un armado cúbico, que tenga una capa llamada armado cúbico, que tendrá de manera cúbica. Lo hice en 2 colores, lo hice en gris y lo hice en azul para que sea un poco mejor. Y el armado cúbico es como una regla que nos permite ubicar la ropa por encima de lo que vendría siendo el personaje, mientras que vamos ideando cómo será utilizando referencias para lo mismo. Entonces, ya con el armado cúbico, normalmente tendemos a armar la plantilla de personajes. Yo recomiendo siempre tener una configuración en Click Studio Paint que nos permita tener una mayor maniobrabilidad entre capas y capas. Por ende, como pueden ver acá, tengo 3 carpetas. Las 3 carpetas las coloqué de un color y cada carpeta pueden ser muchas más o pueden ser solo una. Al fin y al cabo, estas carpetas contienen cómo está configurado el atuendo del personaje, ¿vale? Entonces, si nos vamos al diseño 1, vamos a invisibilizar la capa del armado bicúbico por un momento y nos vamos hacia acá. Tengo una capa de sombras que no la he aplicado, puesto que vamos a explicar solamente paletas de colores de una manera más plana por ahora. Y bueno, normalmente aquí tenemos, que se vendría haciendo, podemos visibilizar acá. Y aquí tenemos ropa un poco informal. Comenzamos por la ropa informal, la ropa más común que podemos utilizar: una playera, jeans, bermudas, ropa bastante informal y muy fácil de explicar a la hora de realizar la vestimenta de nuestros personajes. ¿Por qué? Porque esta ropa suele comprender solo 2 prendas, 2 colores o 2 tonalidades y listo. Claro, obviamente hay gente que utiliza ropa, qué sé yo, pijamas o cosas así. De igual manera es fácil de aplicar. Como pueden ver, la ropa posee siempre arrugas, como bien había dicho anteriormente, por eso es bueno tener ciertas referencias visuales. Y a la hora de dibujar, yo siempre recomiendo que la ropa que sea un poco más informal, dependiendo evidentemente de otros factores como lo pueden ser el clima de la página, si hablamos de cómic o manga, o también en qué aspecto disomático o cromático se encuentran nuestros personajes, podemos jugar con ellos. Lo que recomiendo siempre es tener unas paletas de colores para la ropa informal que sean un poco planos, o sea, paletas de colores con tonos con colores neutros, ya sea un azul marino, gris, blanco, negro. Esos colores son buenos aplicados para este tipo de ropa, como podemos ver acá con el color aplicado. Son colores que normalmente todo el mundo utiliza, todo el mundo usa. Y esto es para la ropa que es más ligada a lo que es la realidad, porque también veremos un poco de cómo es que se realiza la ropa que no está ligada tanto a nuestra realidad. Y aquí en este momento les dejaré un pequeño video de cómo se hizo el proceso de esta ropa y de las paletas de colores. Cuando tenemos dudas de si nuestras paletas de colores están bien ubicadas cromáticamente, siempre utilizaremos la comando de teclas Control U, con el cual podremos ver la saturación, los tonos, saturación y luminosidad, ¿vale? O sea, aquí podemos ver la luminosidad del color de las capas, la saturación de la ropa o el tono de la misma. Incluso podemos cambiarle los colores desde acá.
Recordemos que el gris y el gris o negro, tonalidades como blanco, entre blanco, gris y negro, no se ven afectadas por el cambio de tono. Solamente los colores que no abarquen los colores neutros, ¿vale? Vamos a cancelar acá. Y bueno, estos serían los consejos más prácticos a la hora de poder dibujar ropa que sea informal, por así decirlo. Cerramos aquí la carpeta y nos vamos al diseño número 2. Para el diseño número 2, muchas personas usualmente les gusta dibujar lo que vendría siendo en el estilo anime. El estilo anime tiende a tener un estilo un poco más desligado a la realidad en muchos aspectos, como lo pueden ser los shonens o los isekai. Y normalmente aquí tenemos un ejemplo de ello. Quitemos el color un momento. Y bueno, la ropa que aquí estamos utilizando es una ropa un poco más desligada a la realidad, por así decirlo. Aquí le dejaré de manera rápida el speak paint correspondiente de cómo fue que se realizó esta prenda de vestir. Y bueno, normalmente cuando se diseñan ropas que estén centralizadas un poco más a la cultura japonesa, tendemos a utilizar colores que, si bien están saturados, no están sobresaturados, y son colores un poco más vívidos. No sobreexplotamos colores como el gris o el negro, como vendría siendo la ropa común, ya que queremos que sea vistosa para el sentido y para la visión. Usualmente podemos detallar algunos de estos elementos y podemos entender cómo funcionan de manera cromática, porque sin lugar a dudas, seguro habrá alguien que podrá denotar que esta vestimenta está ligada un poco a lo que vendría siendo el estilo de Avatar, la leyenda de Aang. Cuando tu personaje tiene algún tipo de personalidad, algún tipo de asociación que tú puedas centralizar desde lo cognitivo a la moda, siempre es interesante de que podamos hacer esas conexiones entre la ropa y el sentimiento que quiere expresar la persona. Un estilo un poco más libre y un estilo un poco más sobrio, pero sin dejar el estilo. El estilo, ya sea cool, libre, sobrio, puedes expresar muchas cosas con respecto a la ropa. Y para el último estilo que quiero enseñarles acá, les quiero enseñar cómo se vendría siendo un estilo que muchas personas conocen, el estilo de Make o el estilo Husbando. Son estilos vistosos que poseen paletas de colores que son un poco más reconocibles. Se abusa bastante de lo que son los tonos un poco más saturados, pero también se abusa de lo que son los colores neutros. Y lo que resalta de este estilo es normalmente los pequeños detalles que hacen que dicha pieza sea vistosa y reconocible. Los pequeños detalles dorados, azules, cromáticos también, neones en varios casos dependiendo de la luz del entorno, como había dicho antes. Estos son algunos de los elementos estéticos que hacen que la ropa
a pesar de centralizarse en colores que sean neutros o en colores que sean apagados, difusos, tienden a resaltar por ciertos patrones. Aquí podemos ver que ambos personajes poseen como uniformes, debido a que poseen algunos detalles. Los detalles más vistosos que podemos ver son los detalles dorados en la vestimenta o detalles rojos en la misma, lo cual compone de que estamos hablando de un uniforme. Entonces esto se llama pregnancia visual, cuando hacemos que los elementos visuales sean acordes unos con otros cuando personajes van en un mismo juego. En este caso mis dos personajes creados acá son como podrán haber visto en los anteriores diseños de vestimenta, hacían juego uno con otro, y eso es lo que los hacía mezclarse unos con otros en este aspecto. Y bueno, si colocamos los disfraces o vestimentas que hemos creado acá y aplicamos la capa bicúbica, podemos ver que realmente los dibujos acá, los diseños de las vestimentas poseen un espacio tridimensional por encima del personaje, espacio tridimensional que podemos incluso exagerar, como por lo menos las mangas de esta vestimenta, o podemos incluso hacerlo más pequeños, porque de todos modos recordemos que si bien la ropa va por encima de la piel, tampoco va tan despegada. Estas líneas nos ayudan para que ser una guía de lo que podemos y lo que no podemos exagerar dentro de nuestros conocimientos sobre cómo funciona no solo la estructura humana, sino la ropa encima de dicha estructura humana. Eso lo podemos ver acá, también lo podemos ver en esta vestimenta. También debemos considerar que estas guías van en torno a la pose del personaje. Y bueno, todo eso va muy acorde con respecto a lo bicúbico, a lo cúbico y a lo geométrico en cuanto a la creación del diseño de vestimenta para personajes. Espero les haya gustado el vídeo, espero que puedan practicar mucho con estas plantillas que les dejaré en la descripción. Y bueno, espero haberles sido de ayuda en muchos aspectos para que comiencen con este mundillo de lo que vendría siendo la creación de vestimentas para personajes. A medida que vayas practicando, eso es lo que te va convirtiendo en un maestro.